tal? ¿Cómo están, amigos? Muy bienvenidos a Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Hoy vamos a estar con ustedes compartiendo la emisión 494 semanas ininterrumpidas en la televisión argentina, donde vamos a hablar de todo, de salud, de economía, de política, de actualidad en términos generales. Y voy a saludar a mi compañero y gran amigo, justamente hoy siendo el Día del Amigo, el señor Gustavo Vidoyaga. ¿Cómo te va, Luis? Bueno, lo dijo Luis, para todos ustedes, para todas las autoridades de la Federación y el Oro Social, también feliz Día del Amigo. Para todos los televidentes, feliz Día del Amigo. Y uno también se pregunta muchas veces, bueno, ¿qué es esto? Un tema comercial, que se reúnen para ir a comer y tomar algo. De hecho, los medios de comunicación están previendo que las estadísticas del Día del Amigo van a caer en gastronomía. Después vamos a hablar de economía, vinculado a ese tema, el tema de los bares, restaurantes, consumo, alimentos, bebidas, etcétera, etcétera. Pero también para hacer un poco honor a quien fue el ideador del Día del Amigo. Y esto me hace acordar a Gustavo Cordera, la argentinidad al palo. Porque para el Día del Amigo sigue el tema de la argentinidad al palo y me refiero a Enrique Febraro, argentino, odontólogo, profesor universitario, y tuvo una idea en un día determinado que tiene una coincidencia con que el hombre desembarca en la luna, ¿sí? El 20/7 del 69, de enviar 1000 misivas, 1000 cartas, y obtuvo 700 respuestas refiriendo a la amistad que puede trascender las fronteras. Y bueno, a partir de ahí fue el disparador del Día del Amigo, y mencionando como dato destacable que la amistad es la virtud más sobresaliente porque es desinteresada de todas las formas y todos los tipos. Y es verdad lo que decís vos, Gustavo, ¿no? Vamos a darle este lugar que realmente lo tiene, ¿no? Porque cultivar la amistad todos los días, fortalecerla, enriquecerla, no tiene obviamente techo al respecto. Y por eso debemos cuidar a nuestros amigos, ¿eh? No importa si en la cantidad, pero sí lo que importa es en la calidad, por sobre todas las cosas. Por eso también el Día del Amigo, para que ustedes el día de hoy estén acompañados de este programa, que es amigo de ustedes, como es justamente Proyecto Federal. Bueno, en el programa del día de hoy no podemos escaparnos en la primera parte de la realidad política y económica, y en la segunda parte vamos a abordar distintos temas de salud, como lo venimos haciendo hace, acá dice Luis, 494 programas, no sé cuántos años son. Yo ya no quiero hablar de historia, eventualmente le podemos colocar la palabra trayectoria, que suena un poco mejor. Pero el primer tema económico. A ver, agarren el diario que quieran, elijan ustedes, colocan el dedo y se cayó la venta en los supermercados. En todo caso, algunos dicen aumentó la venta con respecto al año pasado un 20%, pero la inflación de un 40%. También elijan la consultora que quieran. Los referentes de los trabajadores, la estimación anual fue del 44%, pero Alfonso Prat-Gay dijo 42%. Entonces, en definitiva, si subieron un 20% y la inflación anual es del 42%, ya nos está marcando qué es lo que está pasando en los supermercados. Y cambian los hábitos de compra. Ya empieza a comprarse de manera más fraccionada y comprando en menores cantidades, ¿no? Y esto no es un dato menor, porque el problema principal es cuando ya la gente empieza a fraccionar las compras. Y es un indicador en la cual debemos observar, y por eso tenemos entrevistados en el día de hoy, que en instantes lo vamos a presentar. Pero también vamos a hablar de otro tema muy sensible al bolsillo de los argentinos, que hubo todo un proceso de judicialización, y me refiero a las tarifas. Todo un proceso de judicialización, y yo diría lógica, y yo diría humanístico. ¿Por qué humanístico? Electrodependientes, ya lo mencionamos en varios programas, aquellas personas, segmentos socioeconómicos de un poder adquisitivo bajo, que de pronto les llegaron valores del gas, eventualmente podemos tocar también el tema de la luz, y demás, que no podían alcanzar esos valores. Nos encontramos que jurídicamente se sienta el jefe de gabinete, no jurídicamente, el jefe de gabinete, después se sienta con Aranguren, el referente del área, también se sienta con el doctor Garabano, casualmente por el aspecto jurídico. Dijeron, señores, un 400% para todos los usuarios y un 500% de incremento para la pequeña y mediana empresa. O sea, multiplicando por 5, multiplicando por 6. Quedó ahí. Pero después
A los 2 días salieron a decir, señores, no paguen la factura del gas. Imagínate si vos estás en el departamento contable de una empresa de gas, ¿cómo facturamos? Y por otro lado, que serían los que, en este caso, los ganadores de la partida. Pero por el otro lado, yo me imagino a un jubilado que toda su vida tuvo una cultura de pago. Y el hijo le dice, no, no pagues. ¿Cómo no pago? Claro. No pagues. Y se presentó este tipo de situación. Por eso también, y ahora ya empezamos, si te parece, y mostramos los rostros a los invitados del día de hoy. Por eso yo comienzo presentando a Víctor Bronstein. Sí, Víctor, muchas gracias por estar en el programa. Vamos a hablar de eso. Yo les voy a proponer, ustedes están viendo acá al doctor Víctor Bronstein y al ingeniero Víctor Bronstein, discúlpenme. Señores, ¿cuál es el jingle? Yo lo digo, jingle publicitario. En los últimos 12 años no se hizo nada. Y esta es la herencia recibida. Con ese eslogan, porque de alguna manera la diatriba política es en los 12 años del gobierno anterior y todos los temas que están vinculados con los casos de corrupción, y el otro sería el contrapunto, esto como contrapunto, de los tarifazos que están ocurriendo ahora. ¿Se invirtió o no se invirtió antes? ¿Se hizo bien o se hizo mal este proceso de aumentar sin segmentar en función de la demanda? Inclusive con Víctor vamos a hablar cuando el subsidio es acompañando a la oferta y cuando el subsidio es acompañando a la demanda. Y de economía mucho tenemos que hablar, ¿no? Mucho de economía, todos los temas que tienen que ver están relacionados con lo que anunciaba recién Gustavo, ¿no? El tema de los tarifazos, el tema de la baja o no respecto de cómo se mire, cómo se tome en cuanto al consumo del mes de mayo y de junio en los supermercados. ¿Tiene que ver el descenso de la inflación, como lo dijo el presidente? Sí, pero seguramente está relacionado con la baja del consumo. Esto lo vamos a aclarar, lo vamos a hablar con Ernesto Matos, quien está aquí en nuestros estudios, y con quien también vamos a hablar de una expresión inequívoca, hiriente y errante del presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien dijo que la gente que vive más allá de la General Paz no come lomo. En un ratito vamos a estar hablando. Pero ahí estamos viendo el rostro acá. Bueno, muchas gracias por estar en el programa, Ernesto Matos. Bueno, ustedes saben, tenemos muchísimos temas que están vinculados. A ver, en materia económica, no hay indicador que dé bien, salvo algunos indicadores del sector agropecuario donde quieren marroquinería, sector industrial, construcción. A ver, Adolfo Stutzenegger confirmó la caída del PBI en el segundo trimestre. O sea, ya no se le escapa ningún dato. Y hay otro tema que queremos abordar acá con Ernesto Matos. ¿Se acuerdan el año pasado? ¿Cuál era? Y no para defender en absoluto al gobierno anterior. Aquellos que dominaban las variables macroeconómicas, la teoría de la emisión monetaria. Este gobierno, con la emisión monetaria, tiene una inflación del 25%. Eso decían el año pasado. El gobierno actual, sin emisión monetaria o con una emisión monetaria controlada, y después vemos más endeudamiento externo, que sus hijos, sus nietos, presumo que lo van a tener que pagar, con una emisión controlada tienen un 44% de inflación. Realmente, aquellos que parecían que tenían claro quién era primero, el huevo o la gallina, hoy están discutiendo nuevamente sobre el huevo o la gallina, y me refiero a la emisión monetaria, el endeudamiento y la inflación. Y ahora sí presentamos a las instituciones. Exactamente, vías de comunicación previamente para que puedas contactarte con nosotros a través de nuestro email, todas las preguntas, las dudas, las inquietudes, las propuestas, ¿por qué no?, para nuestros invitados a través de proyectofederal@gmail.com con todo lo que quieras decirnos, y también nuestro celular que recibe WhatsApp. 1161367550. Ahora sí, instituciones que nos auspician, y luego de lleno con un programón, bien de digo, ¿no? Programón para que puedas alquilar balcones y con toda la información que seguramente vas y necesitas tener. Ya venimos, quédate ahí. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800
333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Bueno, y en el Día del Amigo comenzamos hoy a hablar, así, en el Día del Amigo estamos hablando de economía y tarifazo, ¿no? Bueno. Van a decir estos, que se vayan, ¿no? Que se vayan porque no son amigos. Pero es la realidad también. Pero es la realidad. Gustavo. Y justo en la realidad estamos hablando, justo cuando ustedes estaban escuchando la tanda, la frase desafortunada vinculado con el que yo diría, no principalmente por hablar del lomo y la General Paz, etcétera, etcétera, sino tenía un continente despectivo, quién puede comer determinados tipos de cortes de carne. Y eso también, para otro programa lo vamos a hablar con actores de distintos sectores del mercado cárnico. Pero vamos a comenzar por Ernesto Matos. Exactamente. A ver, Ernesto, vimos tantos indicadores que, en definitiva, la gente inclusive está sobrecomunicada. Sabemos que hay un común denominador, que la situación económica hasta ahora no la pudieron manejar. De hecho, la semana pasada trajimos a Roberto Bachmann, donde nos manifestó que independientemente de que el 70% reprueba la gestión económica, sin embargo, la imagen de Mauricio Macri permanece alta, ¿sí? Lo mismo ocurre en Provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. Pero vayamos nuevamente a lo técnico propiamente dicho. Primero, bueno, nos encontramos con la caída de una serie de indicadores. Yo creo, no sé cómo lo ves vos, pero cuando ya empezamos a hablar del indicador alimentos y cambio de hábitos en la compra de alimentos, de alguna manera empieza a dar algún tipo de señal. Sí, esto, para que la gente lo entienda muy simple, el último informe, el EMI, el estimador mensual de la industria que publica el INDEC, muestra en el primer trimestre que justamente lo que cae es el consumo de carne bovina, y lo que crece en cantidades es los saldos exportables. Esto Jauretche lo decía muy simple, decía, bueno, que el pueblo pase hambre para exportar mucho más. Digo, es un modelo económico donde no hay regulación del comercio exterior y estamos viendo que las variables de comercio exterior también, los derechos de exportación no crecieron en recaudación que necesitaría el Estado para sostener el presupuesto. En el primer semestre creció un 1% en comparación al semestre del año anterior. Entonces ahí empezamos a tener... ¿En términos absolutos o relativos? No, en términos absolutos. En términos absolutos. La variación interanual. Entonces, y lo que crece mucho más son los derechos de importación en recaudación. Crece un 67%. Entonces ahí vemos que primero hay una oleada o un gran ingreso de importaciones, una escasa exportación y en su mayoría de alimentos, y donde los principales ganadores son los que están vinculados no solamente a la ganadería, pero que no impacta tanto en el total de la exportación, sino los sectores aceiteros, digamos, ¿no? Este es un nuevo dato de prensa económica que... Aparte, vamos a hablar de la ama de casa, lo que subió el aceite estos días. Dice que va a subir hasta el precio de 3 veces en un tiempo que se calcula muy corto. ¿no? Porque, a ver, el modelo es justamente de desregulación de los derechos de exportación, que no hay derecho de exportación para estos sectores, digamos, y para la industria tampoco. En el sector aceitero, 4 empresas en el 2015 fueron las que más exportaron, y esas 4 están en el sector aceitero. Pero vamos a lo siguiente. Sí. 4 fueron las que más exportaron. Entonces voy a tratar de decir, vamos a tirarle buena onda. Me imagino que va a ser pequeña y mediana empresa. No, una Cargill. Bien, no. No, y lo me otro imagino que debe haber fuerte componente de capitales nacionales. No, justamente es norteamericana. Bueno, no, la principal. Pero lo que pasa es que cambió también hacia dónde orientan la producción. O sea, han dejado de producir en grandes cantidades el aceite de girasol, que es uno de consumo masivo, y se orientan más al aceite de soja, aceite de maní. Y bueno, entonces de esa forma logran tener esos saldos exportables, digamos, en cantidad de dinero. Entonces me parece que ahí es donde empieza a ver que el aceite se empieza a exportar para afuera, se produce en menor cantidad, crece el precio, hay que hacer algo. Digo, la gente sigue cocinando con aceite. Entonces uno ve que la carne cae,
entonces ya la gente no hace el asado, entonces ya demanda poco, y es justamente lo que estamos viendo con la caída del consumo de supermercado. Nadie hace un asado, entonces no compra Fernet, no compra Coca, digo, para decir lo común, cotidianos, no toma vino, entonces ahí empieza a caer todo el consumo general. Una pregunta, a ver, hay un termómetro que quiero tratar de que nos puedas hacer entender, ¿no? Y a la gente también, ¿por qué? Se dio hace muy pocos días atrás el famoso reclamo por las tarifas, que fue una manifestación multitudinaria en todo el país. Y no hablamos de sectores convocados, sino autoconvocados. Los que, por ejemplo, estaban en el Obelisco con, tal vez, banderías políticas, y los que estaban en Scalabrini, Ortiz y Santa Fe, o en el barrio de Caballito, que es clase media o un poquito más allá de clase media. De todas maneras, y en contracara, como lo marcaba Gustavo, la imagen del presidente de la Nación o de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires continúan siendo altas. Entonces, si la gente, porque se ve ese descontento en la sociedad y un descontento generalizado, entonces, ¿cómo podemos explicar, si es así, esa imagen que dan algunas consultoras con respecto a esto que tiene que ver con ese fuerte descontento por parte de la sociedad? Para lo está matando con aspectos sociológicos. Pero bueno, digo, acá hay un cerco mediático porque tampoco se habló, digo, si bien el punto más alto fue la manifestación por la tarifa, esto ya venía pasando en las provincias, Mendoza, digo, en ciudades como Tandil, gente marchando con la frazada, digamos, ¿no? Como una forma de protesta. El punto más alto fue esta reunión justamente. Lo que pasa es que el gobierno, al tener una orientación que ya está confirmada hacia áreas de libre comercio, precisa desarticular el incipiente entramado industrial que pudo constituir en el periodo anterior. Y para eso la mejor manera es ponerle la energía lo más caramente posible. Porque los sectores industriales argentinos, pequeños, medianos, cooperativos, la única forma de competir ante el diseño o el avance tecnológico japonés, alemán y norteamericano era con energía barata y una protección del mercado que permitía por lo menos la subsistencia, y hay que ver en qué momento podíamos hacer el salto de desarrollo, innovación y todo lo demás. Pero eso se tenía que hacer con el acompañamiento del Estado. En este momento no existe eso. Bien, ya que hablaste de energía, vamos a pasar a la otra parte del estudio con el ingeniero Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Ciego la presentación, como corresponde, de tu centro de estudios. Preguntas hay 2 millones. Pero vamos a, de alguna manera, para quitar lo que se instala a través de los medios de comunicación. ¿No se hizo inversión en la gestión anterior o se hizo inversión y eventualmente si fue insuficiente? No, obviamente se hizo inversión, ¿no? Si no hubiera sido imposible haber tenido el crecimiento económico que hubo durante la última década, digamos. Es decir, las curvas de consumo energético y de PBI son curvas que van paralelas. Entonces, haber sostenido un crecimiento económico realmente importante durante los últimos 10 años, 12 años, solamente se pudo hacer a partir de crecimiento en la oferta energética, y para eso hubo inversiones, ¿no? Es decir, lo que pasa es que cuando uno habla de energía también tiene que distinguir lo que yo llamo los distintos flujos energéticos, ¿no? Porque uno habla de energía y parece algo que es todo lo mismo, digamos. Ahí estamos viendo el gas. Ahí estamos viendo una imagen atrás tuya del gas y de la factura del gas. La factura. Entonces, dentro de lo que son los flujos energéticos, uno distingue 2 grandes flujos, ¿no? Que estructuran nuestra sociedad. Podríamos incluso hablar de 3, porque podríamos poner los alimentos como un flujo energético también, porque es la energía para la vida. Pero sí, sacando el alimento, tenemos el flujo de los combustibles, en los cuales tanto los combustibles líquidos, que son fundamentales principalmente para el transporte, que son los derivados del petróleo, y combustibles como el gas, digamos, que es el combustible de estado gaseoso. Y después está el flujo eléctrico, ¿no? Que es el otro gran flujo. Así que son imprescindibles para nuestra vida cotidiana y el funcionamiento de nuestra sociedad. Las industrias, los comercios, todo lo que estemos acá en este estudio se puede hacer porque tenemos electricidad, digamos, ¿no? Obviamente. Entonces, las inversiones en el sistema eléctrico, realmente ahí hubo un cambio respecto a digamos, si bien no fundamental, un cambio importante respecto a la estructura del 90, digamos, donde se suponía que las inversiones en electricidad, al menos en un sector que tradicionalmente fue crítico en nuestro país, que es el sector de generación, ¿sí? Ahí el Estado tuvo un rol activo, digamos, en cuanto a favorecer la inversión en electricidad.
tanto sea a partir de la instalación de centrales térmicas que funcionan a gas fundamentalmente. Discúlpame, ese tema te hice una entrevista en la radio y comentémosle a la gente porque tal vez vos que estás todos los días con el tema es recontra obvio, pero para la gente no. Hay centrales eléctricas que funcionan a gas. Claro. Y quiero, preguntarte lo que no hice, no tuve la oportunidad en ese momento. ¿Puede ser que durante la gestión anterior esas centrales eléctricas que funcionan a gas en un periodo crítico reemplazaron el gas por biodiesel para darle más gas a la gente? No biodiesel, por gasoil. Por gasoil. Para darle más gas a la gente. Claro, bueno, eso sigue siendo ahora, digamos. Es decir, en este momento en invierno, es decir, como hay, por normativa uno tiene que priorizar el gas residencial, entonces uno tiene que cortar el gas a las generadoras de electricidad y también a veces a la industria, ¿no? Es decir, entonces para garantizar el gas residencial. Bien. Porque uno puede reemplazar, digamos, el funcionamiento de una central térmica que funciona a gas por gasoil. Para entender conceptualmente por qué decimos, que me preguntaste vos, una electricidad que se genera con gas. Porque justamente otra distinción que hay que hacer, si bien es un poco teórica, pero vale la pena, uno tiene que distinguir entre lo que se llama fuentes de energías primarias y secundarias. La fuente de energía primaria es la que yo obtengo en la naturaleza, que puede ser los combustibles fósiles, gas, petróleo, carbón, algunas fuentes renovables como la eólica, la solar, la energía hidráulica, que es el movimiento del agua, esas son lo que se llaman, o el uranio para la energía nuclear. Son los que se llaman fuentes de energía primaria. La electricidad es lo que se conoce como fuente de energía secundaria, porque no existe en la naturaleza. No es que yo hago un pozo o excavo una montaña y saco electricidad. Yo tengo que generarla a partir de un dispositivo tecnológico. Ese dispositivo tecnológico puede ser o una central térmica que a partir del gas genera calor y con eso caliento agua, genera vapor y eso genera un movimiento que genera electricidad, o puedo hacerlo a través de una central hidroeléctrica, como las que tenemos en Neuquén, que hay muchos, Piedra del Águila, Chocón, ¿no? Es decir, Alicurá, o Yacyretá en Corrientes y Misiones, o a través de energía nuclear, como es el caso de Atucha 1 y Atucha 2, ¿no? Es decir, ayer se dio a conocer justamente un informe de algo que no pasaba hace muchos años no pasaba. El gran incremento en la compra, en la adquisición por parte del consumidor de las famosas salamandras. O sea, frente a una crisis energética y frente también a una necesidad de cuidar el bolsillo, porque no sé qué va a pasar con el gas o con la luz, la gente también sale a otras opciones, que son opciones tal vez de otras épocas, ¿no? Pero bueno, es como que daría la sensación de que esto está sucediendo mucho. No, pero digamos en la zona... Sí, más cercana a bueno, las urbes. sí, yo a lo que me resisto a hablar que hay crisis energética, ¿no? Digamos, es decir, que si el gobierno lo plantea, pero yo creo que no estamos en una situación de crisis energética, porque en realidad el problema que tiene a partir fundamentalmente se dio a partir del 2006, donde hubo que empezar a importar gas. Lo que genera eso, digamos, la mayoría de los países desarrollados, es decir, Europa, Estados Unidos, y también los países vecinos de la región, Chile, Uruguay, es decir, Brasil, importan energía. Importar energía es algo que ocurre habitualmente entre los países que tienen cierto grado de desarrollo. Pero el problema entonces no es un problema energético, no es que importar energía no está mal en sí mismo, digamos. El problema que tenemos nosotros, que era un poco lo que hablaba acá Ernesto, respecto digamos, como país con un capitalismo periférico, subdesarrollado, que nos faltan dólares para importar energía. Es decir, Europa, por ejemplo, gasta aproximadamente 1.000 millones de euros diarios en importar energía. Es decir, quiere decir que es casi 400.000 millones de euros anuales. Nosotros el año pasado gastamos 5.500, digamos. Es decir, o sea que el abastecimiento autónomo es entonces, eso en cuanto imposible. Uno lo que importa fundamentalmente estamos importando gas y gasoil también. Y después en generación eléctrica, que era el otro flujo, es decir, Argentina creció más de un 70% en la capacidad instalada, la potencia que puede dar el mercado. Entonces, en general, incluso los problemas que hubo de electricidad que se da fundamentalmente en el verano, se da no en el sector de generación, sino en el sector de distribución.
que decíamos, uno tiene 3 eslabones: generación, transporte y distribución. Entonces se dan en el sector de distribución, que ahí sí hay cierta falta por ahí de inversión, porque las planificaciones energéticas hay que hacerlas con bastante anticipación. Ahí puede haber sido tanto algún déficit en cómo se pensó las inversiones en el sector distribución, en el cual las empresas distribuidoras, si bien la tarifa era barata, estaban subsidiadas, entonces tenían dinero para hacer las inversiones. Uno puede decir, bueno, ¿por qué no las hicieron? Ahí hay una mezcla. Por un lado, la hicieron, pero no lo suficiente. Porque ahí hubo también un cambio cultural que por ahí no previeron. Es decir, que fue el aire acondicionado. Los cambios de hábitos del consumidor. Claro. Es decir, el aire, antes a ver, se incrementó para otro segmento de la cocina eléctrica, no solamente el aire acondicionado, lo tenés atrás tuyo, el tema de los televisores. Al haber más posibilidad de bienes de compra, de bienes de consumo durable, más televisores en la casa. Antes había uno donde se reunía toda la familia, el consumo eléctrico empezó a crecer también. Creció mucho, sí, obviamente estamos llenos, rodeados de... Pero todavía el televisor consume poco. Consume poco. Son 50 vatios. También pasa el concepto de las propiedades. Las propiedades antes eran gran parte en gas, gran parte electricidad. Hoy en día hay departamentos que obviamente el 100% de la generación de consumo es eléctrica. Para todo. Eso también fue una tendencia que se dio porque tenés una inversión inicial más barata, digamos, más sencillo construir. Claro. Víctor, te pido un favor, la seguimos y continuamos. Realmente el tema es muy, pero muy interesante. También quiero dejar la pelota picando. YPF estuvo en manos de privados y se desmanteló. Y ahí la tomó el Estado. Y oh casualidad, cuando la tomó el Estado empezó a dar utilidad. Y oh casualidad, este año YPF, con el gobierno actual, distribuyó utilidades para el sector privado que lo pedía. El Estado quedaría en poder de nosotros, pero antes había un vaciamiento. Vamos a hablar también de ese tema, sí. Vamos a un corte y continuamos en Proyecto Federal.